Más bien, nuestros viajes son estaciones intermedias, en medio de la camaradería y el júbilo que Dios mediante durarán eternamente. La posada no apunta hacia el camino, es el camino el que se dirige hacia la posada. Y en última instancia, todos los caminos se dirigen a la última posada en donde nos encontraremos. Y entonces, cuando volvamos a beber, será de los grandes jarros de la posada del fin del mundo. Hola amigos de la posada, ¿cómo andan? Acá estamos de nuevo reencontrándonos después de la última posada que fue realmente extraordinaria, esa posada de Cristo Rey, ¿no? Y hoy con un invitado muy especial que nos acompaña desde Madrid, Bruno Moreno Ramos. Hola Bruno, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy bien, encantado de estar aquí en la posada. Bueno, te agradecemos, yo te agradezco en nombre de todo el grupo, ¿no? Y sobre todo porque sé que es tarde allá en Europa, nosotros estamos más relajados a esta hora. Y de paso aprovecho para contarle a la gente que este video no está saliendo cuando ustedes lo vean, no está en vivo. ¿eh? Lo estamos grabando, hemos decidido este formato porque a nosotros nos da un poco más de tranquilidad y no ese estrés de que la tecnología a veces falla y estamos en vivo y uno no sabe qué hacer. Entonces, bueno, hemos decidido grabar estos programas. Paso rápidamente a presentarte, Bruno, porque tenemos un temazo para hablar. Como les dije, Bruno Moreno Ramos es laico y ha sido bendecido por Dios con 3 hijos y una esposa mucho mejor de lo que merece. 4. Entonces me quedó vieja la información. Dice que se empeña en ofrecer al mundo sus ocurrencias sobre todo y nada en el blog de Infocatólica, siempre desde la fe católica y la razón, obviamente. También colabora regularmente con Radio HM. ¿Se llama así HM? Sí, Hogar de la Madre. Aunque Hogar de la Madre. Ajá. Y dice que para purgar sus pecados, esto me dio mucha risa, ¿no? Forma parte del consejo de redacción de Infocatólica. Eso es completamente en serio. Sí. Bueno, y es autor, entre otras obras, de esta de la cual vamos a conversar hoy, ¿no? Que se llama Yo fui secretario de León XIV, Memorias de un futuro próximo. Ahí la están viendo en pantalla. Nosotros la conocimos antes del Papa León XIV, ¿no? Así que creo que ese mismo día, Bruno, te mandé un mensaje porque cuando vimos quién era, todos pensamos en vos. Muchos me llamaron preguntando, ¿pero cómo lo has sabido? Yo ponía cara interesante y no decía nada. Porque la verdad es que elegí ese nombre precisamente porque me parecía pues el más improbable, ¿no? ¿Quién podía pensar? Claro. Era como que aparecía un papa llamado Urbano o claro. Inocente, nadie lo podía esperar, ¿no? Y mi esposa llevaba varios días diciendo, antes de la elección del papa, se va a llamar León XIV, se va a llamar León XIV. Todos nos reíamos de ella. Así que cuando salió al balcón y dijeron León XIV, nos reímos muchísimo todos. No podíamos parar de reírnos. Sí, me imagino, nosotros también, digamos, más allá de la figura del Papa, pensábamos, ¿no? en el libro, que lo habíamos leído hace poquito, de hecho habíamos entrado en contacto no hace mucho. Y bueno, después vi que ha salido un artículo sobre tu libro en el diario La Nación, acá en Argentina, también en sorprendido. Varios periódicos, sí. Sorprendió a la gente, claro. Supongo que buscaban ese día algo de León XIV y no había nada, como es lógico, más que mi libro. Entonces lo compraron muchos que se habrán llevado una gran desilusión al ver que no tenía nada que ver con el verdadero Papa, claro. Pero bueno, para mí fue una alegría, sí. No por el libro, ¿no? Sino porque en el libro también estaba pensado ese nombre como un, no sé, injertarse, ¿no? en esa larga lista de papas, ¿no? Coger un papa que ya ha habido otros 13 antes del mismo nombre es insertarse como en la tradición de la Iglesia, ¿no? Que es bonito, es una tradición que llega
además, hasta los santos padres, ¿no? San León Magno, el majestuoso león, como decía Newman, ¿no? Y es Claro. una cosa, en cierto modo, muy humilde, porque el que quiere destacar nunca busca un nombre que ha habido otros 13 ya antes igual, ¿no? Y eso me dio un momento de gran esperanza, ¿no? En ese instante en que lo oí, pensé, mira, la tradición de la Iglesia está aquí ante nosotros, ¿no? Ajá. Mira, justo te quería preguntar eso, pero ya lo dijiste, ¿no? ¿Qué habías sentido en ese momento? Porque por esto mismo que vos decís, ¿no? Además del nombre del libro, por el nombre del león. Había 13 antes, entonces creo que ya tiene un significado de por sí eso. Sí. Y luego, por supuesto, León XIII, yo no sé, pero en España prácticamente todo el mundo le conoce por la doctrina social, ¿no? Que está muy bien, son unas encíclicas magníficas, ¿no? Pero a mí, en particular, a mí me gusta León XIII por su encíclica contra el americanismo, que ya entiendo que allí en su continente tendrá menos buena prensa, eso de poner ahí a una herejía el nombre de América, Claro. pero para mí fue una encíclica verdaderamente clarividente, ¿no? Se dio cuenta de que empezaba un siglo norteamericano en Sí. el que nuestros defectos, todos en general del mundo, serían los defectos de Estados Unidos, y lo son, Claro. que tiene también grandes cualidades, ¿no? Pero los defectos de lo importante es hacer cosas, el triunfo, el dinero, esas cosas que son mucho más importantes ahí que en los países católicos de siempre, se han convertido en los defectos de todos un poco. Así que espero Claro. yo que el Papa también se relea las encíclicas, esa encíclica en particular, que nos vendría muy bien. Y las condenas al liberalismo y al socialismo, Al liberalismo, ¿no? que todos en el mismo sentido, ¿no? Ajá. Pero esa encíclica en particular, las otras se escucharon mucho, pero la encíclica del americanismo nadie le hizo caso. Claro. Los propios norteamericanos dijeron, sí, eso está muy bien, pero en realidad aquí nadie dice esas cosas, nadie cree esas cosas, ¿no? Y con esa Claro. excusa desapareció y nadie le hizo mucho caso. Y yo Claro. creo que tenía mucha importancia, ¿no? La importancia de la contemplación por encima de la acción, ¿no? Que son cosas que luego nos han ido destruyendo, ¿no? En un mundo vertiginoso, que lo decíamos antes, ¿no? Que todo son las prisas, hay que hacer, y eso nos ha destruido en gran medida. Claro, eso es, tal vez hubiera sido más propio decir el norteamericanismo, ¿no? El norteamericanismo, El sí, norteamericanismo. sí. Pero se entiende muy bien. Sí. Bruno, nosotros leímos la novela, la verdad que, bueno, fue muy divertida, ya te voy a hacer otras preguntas, ¿no? Pero para aquel que no la leyó, para aquel que está sorprendido de ver que una novela acertó con el nombre del Papa actual, por eso le pusimos al título de hoy una novela apocalíptica muy actual. ¿De qué se trata, básicamente, si tenés que decirle a la gente? Bueno, es una novela que imagina una época, imagina un poco el futuro de la Iglesia, pero contra la corriente más habitual hoy en día, en vez de imaginarlo como algo bueno, maravilloso, que todo va mejor, pues lo imagina como que las cosas han ido a peor. La Iglesia está en un estado de postración extrema, en el que ya ha habido una serie de papas desastrosos, no se ha atajado los problemas ninguno de ellos, y las cosas van mal. Está la Iglesia de capa caída en todo el mundo, los países han dejado de prestarle atención a la Iglesia, ya más que otra cosa la desprecian, y el mismo Vaticano, ya prácticamente los cardenales no encuentran a quién nombrar papa, y entonces, de forma misteriosa y interviniendo la Virgen de alguna forma que no se explica, queda en el misterio, eligen a un sacerdote normal y corriente de parroquia, que para él mismo es una enorme sorpresa que le elijan, no tiene ni idea, no sabe por qué está allí. Y se trata de que el sacerdote se encuentra con una iglesia que no puede hacer nada, que nadie le hace caso, es el Papa, pero nadie le hace caso, no tiene medios, el Vaticano está totalmente sin blanca, no tiene dinero, no tiene a nadie, tiene un grupito minúsculo de personas, todas muy pobretonas, que le ayudan y no sabe qué hacer. Entonces intenta arreglar la iglesia. Esa es la gracia, ¿no? Él intenta arreglar la iglesia. Pero se va dando poco a poco cuenta de que en realidad la iglesia no la dirige él, ¿no? Sino que está en manos de Dios. Y que es distinto. Y que las cosas, incluso las cosas buenas, pues a lo mejor ya no sirven de nada. A lo mejor ya está llegando un momento, él empieza a vislumbrar
A lo mejor llega el momento de que vuelva Jesucristo. Y que entonces las cosas que él hace, por mucho que las haga y por mucho que sean buenas, eso no lo van a cambiar, ¿no? Juega con eso. Toda la novela es apocalíptica en el sentido de que está pensando siempre en el fin de la historia. Claro. Pero no necesariamente va a llegar, no se sabe, pero siempre está presente, ¿no? Es un poco la idea de la novela. La idea de la novela es que los cristianos vivimos esperando el fin de los tiempos. Claro, y que si nos hemos cansado de esperar, eso es un problema muy grande. Que los primeros cristianos vivían esperando el fin de los tiempos, sabiendo que el Señor vuelve. Y por eso podían ver todo lo que les sucedía de otra forma. Porque cambia completamente la perspectiva, ¿no? Claro. Si la representación de este mundo se termina, como dice San Pablo, las cosas cambian mucho, ¿no? Claro. El pobre Papa hace lo que puede y se encuentra con que los problemas pues no hacen más que... Muchas cosas son cosas, no sé cuál sea tu opinión, ¿no? Pero a mi forma de ver, cosas que había que haber hecho hace mucho tiempo, ¿no? Pues los problemas con con obispos o con clérigos que no creen, con la herejía en la iglesia, campante. Pero incluso eso, que son cosas buenas, él ve que eso no es lo que define a la iglesia. Él no está en sus manos. Él no es el que salva a la iglesia, ¿no? La iglesia solo la salva Jesucristo. Sí, sí, sí. Está muy bueno. Además, desde el principio, ¿no? Hay palabras claves, hay frases claves, además del humor y de los personajes que realmente están, te felicito porque están bien hechos. Y yo valoro mucho el tema del humor, que después te lo quiero preguntar particularmente. Pero en la contratapa del libro vos decís un apocalipsis de andar por casa. ¿Cómo se entiende eso? Sí, todo el tema de la novela, eso, es apocalíptico. En principio ya solo humanamente, porque se ve la iglesia fatal, ¿no? Fatal. Difícilmente puede estar peor. Pero no se ve, como precisamente el papado ha quedado muy reducido, nadie le hace caso, apenas tiene noticias del mundo, no sabe nada. En realidad, todo esto se desarrolla en las escenas cotidianas del Vaticano, que son cotidianas, porque no, apenas tiene una visita cada no sé cuántos meses de algún personaje importante, pero no tiene a nadie. Entonces, todo esto se vive como probablemente viviremos nosotros el apocalipsis final, o los que estén en ese momento lo vivirán así. El mismo Apocalipsis lo dice, ¿no? Uno estará lavando y a una se la llevarán y a otra no. Quiere decir que seguirán haciendo sus cosas, ¿no? Lo verán, claro. Vislumbrarán de alguna forma un poco, al menos al principio empezarán a decir, ¿qué pasa? ¿Qué es esto que sucede? Parece que va a pasar algo, ¿no? Y es un poco lo que pasa aquí. Ellos mismos no saben, ¿no? Pero en las cosas que viven se va viendo el mensaje fundamental del Apocalipsis, que a mi entender es la historia, el Señor de la historia es Jesucristo. Claro. Por eso un poco yo he visto que a lo largo de los siglos la Iglesia sobre todo ha leído el Apocalipsis en épocas de persecución. Porque son cuando necesitaba recordar que el Señor de la Iglesia, de la historia era Jesucristo. Claro, que no era el emperador, que no eran los bárbaros, que no es el liberalismo, que no es el Estado actual, sino Jesucristo. Yo creo que vamos a empezar una época ahora en la que se va a leer mucho el Apocalipsis. En ese sentido, Castellani fue un profeta, ¿no? Que lo preparó. Ahora se lee mucho en España, como ya sabes, a Castellani, escrito sobre el Apocalipsis. Sí, bueno, Castellani es fundamental en eso. Siempre decimos y no nos cansamos de repetirnos que desde que los leímos por primera vez, ya hace muchos años, después sucedieron muchísimas cosas que no nos sorprendieron del todo. Él ya había hablado de eso. Entonces, como que Castellani vacuna con un antídoto, o vacunó con un antídoto que cuando sucedieron las cosas, a pesar de todo, la fe se mantuvo, porque hay que decir que todo lo que ha sucedido fue muy fuerte, lo que sucede, ¿no? Sucede. Entonces queda claro eso, que Jesucristo es el Señor de la historia, a pesar de lo que uno ve. Bruno, la tapa del libro y la contratapa, la verdad que tienen varios dibujitos, que sería bueno que, si Gandalf la puede poner, para que vos la expliques un poco. Ahí están. Bueno, ya ves que es una portada así un poco cómica, que además la dibujé con mis hijos.
para tener ahí un proyecto familiar que hacer, ¿no? Entonces varios de ellos se dedicaron a hacer estos dibujitos. Y también para que reflejara un poco el tono del libro, ¿no? Que el tono pues es un tono desenfadado y tranquilo. Y además porque, como decías, también tienen gran parte de humor, ¿no? Y porque son las historias de los personajes principales, ¿no? Que se ven el Papa, que está ahí, el gato, que a pesar de que solo es un gato, pues es bastante un personaje importante un personaje que tiene su papel en la novela. El fraile y la monja, ¿no? Que son también quizás los dos personajes principales, tres personajes principales son el Papa, el fraile y la monja, que son personajes pues muy pobrecillos, que es la idea, ¿no? El Papa es un hombre bueno y santo, pero yo quería yo con quien más me identifico yo en particular es con el secretario, que es un fraile que le cogen de casualidad. Y el Papa es un pobre fraile portero que nunca ha hecho nada en su vida y le cogen de casualidad y tampoco tiene ni idea de cómo ser secretario del Papa ni nada, ¿no? Pero tiene un gran amor al Papa y una gran sencillez, que es lo bueno, ¿no? Es un cristiano simplemente, cuando sus hermanos religiosos, pues muchos de ellos no creen en realidad o creen algo que ya no es reconocible como cristianismo, él cree con la fe sencilla de los cristianos de siempre, ¿no? Y eso está muy bien. Y se pelea constantemente con la monja, que también es buena, tiene un grandísimo amor al Papa, tiene gran fe, la han exilado de su propia congregación precisamente por tener fe, pero eso no quita que ellos dos tengan un montón de peleas entre sí, porque así somos los cristianos. Somos débiles y nos enfadamos unos con otros, no tenemos paciencia, y es lo normal. Así será, creo yo, cuando llegue el apocalipsis. A veces lo pensamos en términos muy elevados y muy... Entonces el cielo y que sí, todo eso llegará. Pero nosotros seguiremos siendo pobrecillos y probablemente estemos discutiendo en medio del apocalipsis cuando llegue. No me extrañaría nada. Nos pillará discutiendo el Señor. Sí, sí. Vos sabés que me haces acordar, como yo te he contado, hemos escrito con unos amigos 2 libros, ¿no? Que tratan también sobre este tema, pero desde el lado de un grupo de amigos que resiste y también con el mismo espíritu, ¿no? De mucha normalidad, con humor, pero situado acá, desde la Argentina. Pero coincidimos en esto. Estupendo. Quería decir muy bueno. Me alegro que te guste. Vos sabés que en la contratapa vos decís, quizás la historia de la iglesia deba consistir en una larga derrota, ¿no? Eso nos hace acordar mucho a Tolkien. Nosotros también en nuestros libros lo hemos plasmado así, eso de la eucatástrofe, ¿no? ¿Qué podrías decirnos de esa larga derrota? Eso, que es una idea, de Tolkien, pero yo creo que para el libro es muy importante, para la idea esa que decía antes, porque tenemos la idea de que el triunfo va a ser el triunfo de la Iglesia, ¿no? Muchos se imaginan el fin de los tiempos como que la Iglesia va a convertir a todo el mundo al final y así ya se instaura el reino de Dios. Y eso es un gran error. Sabemos que las puertas del infierno no prevalecerán contra la Iglesia, pero eso no quiere decir que nosotros vayamos a triunfar, quiere decir que Cristo va a triunfar. Y a menudo Cristo triunfa en nuestra debilidad, ¿no? Todo es San Pablo, ¿no? Su fuerza se manifiesta en mi debilidad. Y de hecho, si miramos la Iglesia, eso es lo que ha ido sucediendo. Decía el cardenal Newman, la causa de Cristo está siempre en su última agonía. En el sentido que efectivamente, siempre parece que estamos a punto de desaparecer, ¿no? Y desde el principio, primero los romanos, las persecuciones, luego llegan los bárbaros, luego llega el Islam, luego llegan los estados anticristianos, Napoleón, y cada una de esas veces parece que vamos a desaparecer. Ahora mismo, pues, ¿qué parece? Humanamente, tiene los días contados, la Iglesia va a desaparecer. Y sin embargo, aquí seguimos, ¿no? 2 milenios después. Nuestras derrotas son la victoria de Cristo. Que no son... Y eso cuesta mucho creerlo, claro, porque hace falta humildad. Es difícil, es difícil. Pero es así como funciona. Desde el principio ha funcionado así. Es clave eso que decís. Es clave que
porque yo creo que se confunde el significado de esperanza, ¿no? En la mayoría de la gente con la que uno habla cree que esto va a cambiar y de manera en el mundo, de manera institucional, y no. Sí. Lo que nosotros, la Ellos esperanza es quieran, si otra quieren, cosa. pero es lo de menos. La gente es Sí, que tiende a creer que la esperanza es optimismo, ¿no? tal Que el cual, optimismo eso. que es creer que todo va a ir bien porque sí, ¿no? Y la esperanza es otra cosa distinta, claro, es que tenemos razones para confiar en Dios, para esperar. Sabemos cuál es nuestra esperanza, sabemos que Cristo es el Señor de la historia. No Claro. creemos que todo va a ir bien porque sí, como cree el optimista, ni que todo va a ir mal porque sí, como cree el pesimista. No, nosotros sabemos que todo va a ir como Dios quiere, como Jesucristo quiere. Que Él es el que lleva el rumbo, ¿no? El timón de la iglesia. Y es una diferencia muy grande. Y la gente no se da cuenta de que la esperanza, la fe lo entiende la gente, la caridad un poco menos, pero la esperanza nadie se acuerda de que es una virtud teologal, que las Exacto. esperanzas humanas por definición no son esperanza cristiana. La Claro. esperanza teologal solo te la puede dar Dios, es otra cosa diferente. Igual que la caridad es distinta de pues, la solidaridad o del ser simpático con los demás, ¿no? Exactamente. Y se habla poco de eso, pero es fundamental, yo creo. Así es, así es. Sí, sí, sí. Bueno, hoy eso es para otro tema, ¿no? Sí. Los valores han suplantado a las virtudes, ¿no? Uno lo ve en los colegios, en todos lados se habla de valores y no, hay que hablar de Hace virtudes. poco escribí un artículo que decía, me importan un bledo los valores cristianos y el humanismo cristiano. En ese sentido era, ¿no? Porque estoy un Sí, poco harto, porque eso al final ha llevado a una secularización del cristianismo exacto. que no salva, que no sirve de nada al final. Sí, Al sí. menos aquí en Europa nos ha destruido mucho. No, no, en todo Esa el cosa. mundo, en todo el mundo. Y nosotros recién al pasarlo nombramos a Tolkien. ¿En quiénes te inspiraste para esta novela? Además de, obviamente, Tolkien. Eh, en todo, la verdad, en Ujú, muchas cosas, claro. Fui poniendo muchas cosas de toda la vida. Mi idea está escrito todo en pequeñas viñetas, ¿no? Pequeñas como ocurrencias cotidianas. Y eso, pues, está tomado muy directamente de Guareschi, ¿no? De las historias de Don Camilo, tan ujú, graciosas y tan buenas, que son agradables de leer precisamente por eso, porque son cositas cortas, sencillas, son como viñetas de la vida, ¿no? ajá, Pero, por supuesto, pues tiene un poco de todas mis lecturas, ¿no? ujú, Yo no, todos, nosotros en mi casa todos leemos mucho, ujú, en mi casa, en casa de mis padres, mis abuelos, todos, ¿no? Una de las grandes alegrías de mi niñez y mi juventud era que siempre podía encontrar un nuevo libro, ¿no? En todas las estanterías de eso, de toda mi familia, pues siempre, cualquier día que fuera, siempre encontraba un nuevo libro interesante, bonito, ¿no? Y entonces he leído tantas cosas que me gustan que mi idea al escribir el libro era escribir el tipo de libro que me gusta leer y que veo claro, claro. que no se escribe apenas ahora, ¿no? Que Ujú, apenas se escriben, ¿no? Uno mira tantos libros buenos, tantas historias ujú, magníficas y que ya no se escriben, se escribe ujú, otro tipo de cosas, apenas se ujú, escribe, al menos en España, apenas se escribe esas cosas que tanto me gustaban de pequeño, ¿no? Tantos autores buenos, pues eso, tantos Tolkien, tantos ujú, Chesterton, tantos Graham Greene, tantos Anouilh, el francés, con sus obras de teatro, tantos, bueno, Bernanos, un poco más tristón, ujú. pero Sí, profundísimo, ¿no? Tantísimos buenos, y yo veo que falta mucho, ¿no? Falta mucho hoy. No, yo quería escribir una novela porque veo que algo que tuve yo falta hoy mucho, que es ujú, como bautizar la imaginación, ¿no? claro. Los artículos serios hablan a la razón y está muy bien y tiene que haberlos y yo he escrito un montón de ellos. Pero necesitamos que nos hablen a la imaginación, a la memoria, a los recuerdos de cosas bellas, hermosas, bonitas. Y eso casi todo hoy en día es pagano o anticristiano, ¿no? Todas Ujú, las películas que se ven, algunas son muy buenas, algunas, pero generalmente todas meten junto con esa estética, junto con ese arte, meten algo malo. ujú, Y eso es un cambio muy grande con respecto a los cristianos de hasta hace 100 años, en las que
toda la literatura, ¿no? Decía Luis, decía el ateo tiene que tener mucho cuidado, porque en cuanto estudia literatura o algo, Dios está por todas partes, Jesucristo está en todo. Claro, claro. Pero hoy ya no se puede decir eso. Uno empieza a leer y lo que lee generalmente lleva en dirección contraria, ¿no? Por eso me pareció importante, como Tolkien mismo, ¿no? Que sus obras no son directamente religiosas, pero bautizan la imaginación, ¿no? La preparan para que luego sea fácil, sea natural que la razón se abra a Jesucristo, ¿no? Porque Mira, todo es feo, no se puede. Sí, y te digo en serio, ¿no? Que creo que has logrado eso acá con los amigos, porque a mí, y con otros que lo han leído, no lo han leído todos todavía, pero otros, les pasó eso, de haber encontrado un libro que le gustaba leer por todo lo que acabas de decir, ¿no? Porque uno a lo mejor se pone y dice, este libro es medio pesado, un ensayo, son muy necesarios, y sobre todo en una edad, ¿no? Y para profundizar algunos temas, pero está esto de entretenerse cuando uno a la vez se va formando, que es lo que se logran con estas novelas, ¿no? Y también, por esto te digo que el rol importante que juega el humor, ¿no? ¿Cómo lo ves a esto? El humor, digamos, en una novela de tiempos finales, donde mucha gente cree que el fin del mundo y se asusta, y sin embargo, uno lo trata con humor, porque realmente, te digo en serio, que los personajes me han hecho reír. La verdad es que mi idea y lo que vi salió solo, porque lo que vi es que el humor era muy apropiado para el tema ese fundamental del libro, porque como decía Chesterton, ¿no? Humor y humildad van juntos, ¿no? Porque el humor es la capacidad de no tomarse a sí mismo muy en serio. Y eso es fundamental. Y eso es la humildad, a fin de cuentas. Es una humildad también de andar por casa, el humor, pero es una humildad real y verdadera, ¿no? Que si no, enseguida tendemos a lo que decías antes, pues a dar largos discursos, explicar cosas, que está muy bien, es estupendo. Pero es muy sano el no mirarse tanto a uno mismo, el no estar tan enamorado del propio discurso, ¿no? Y el humor ayuda mucho a eso, porque el humor te saca completamente de ti, ¿no? Es un descanso, no trabaja tanto la inteligencia, ¿no? Sino que es un descanso que ayuda a tomarse. Por eso Chesterton es tan bueno, porque tiene un gran sentido del humor, ¿no? Como decía él, ¿no? Los ángeles vuelan porque se toman a sí mismos a la ligera, son capaces de tomarse a sí mismos a la ligera, decía. Claro. Y Chesterton hizo muchísimo bien y sigue haciéndolo por eso, porque entiende cuál es la finalidad del humor, que tiene su finalidad. Todo lo que ha creado Dios es por algo, ¿no? Y el humor tiene una finalidad para la evangelización también, para ayudar, ¿no? Lo hace todo agradable, lo hace bonito, lo hace... Sobre todo cuando hablamos de eso, de nosotros, que no somos una cosa muy seria, somos pues más bien pobrecillos, y es bueno verlo así. Y es un signo lo leí, pero no me acuerdo de quién ahora, es un signo de salud mental, ¿no? Y que a mí me impactó cuando lo leí, porque uno también enseguida relaciona, y es cierto que cuando todo es demasiado académico, ni hablar si es academicista, que además ya es insoportable, esa solemnidad media berreta del academicismo actual, pero bueno, cuando es todo muy serio, sí, ¿qué pasa? Que no se sonríe, que no hay ni un momento para relajarse. No parece muy sano eso. Chesterton también decía que la locura no es perder la razón, decía. Sí. El loco es el que pierde todo menos la razón, que es verdad. Es el que está metido dentro de los argumentos y no hace más que dar vueltas a argumentos que no son humanos al final. Es otra cosa. Sí. Y se pierde o se le quita el lugar al misterio, ¿no? Eso de querer entender absolutamente todo con una mentalidad matemática que es justamente una mentalidad fría. Claro, es el racionalismo que llegó desde Descartes y que pretende lo que es inhumano, lo que no solo no se puede, sino que sería malísimo si se pudiera. Claro. Bruno, te traigo un poquito ahora a la actualidad, porque lo hablamos antes de salir al aire,
¿no? Ya me lo has dicho a mí, ¿no? Pero hay un clima indudable, ¿no? Como de últimos tiempos. ¿Y cómo lo notás vos en Europa? ¿Qué signos ves? Lo hay, existe ese clima claramente. Yo recuerdo que hace años nadie se le ocurría hablar de eso, era un tema completamente olvidado, el fin de los tiempos. Y ahora surge. Por eso, como decía, ha habido épocas en la historia que resurge ese momento, porque yo estoy convencido de que, igual que decía Castellani, ¿no? Que en el Apocalipsis hay un tipo y antitipo, ¿no? Y primero se cumple, ¿no? En origen, pues el Imperio Romano, tal, la época, y luego es lo que se va a cumplir. Hay también, igual que en la venida de Cristo, que hay una venida en la carne y luego una venida al final de los tiempos, y hay una venida intermedia, el Apocalipsis también se cumple de forma intermedia en la vida de cada uno de nosotros. Por eso le importa leerlo también al señor del siglo III, que no iba a vivir, obviamente, no iba a vivir la venida de Cristo. Él no lo sabía, pero no iba a vivirla. Pero eso daba luz a su vida, porque el Apocalipsis se va cumpliendo. No solo se cumple al final, se va cumpliendo ya en nuestra vida, ¿no? Y eso la gente ha empezado a descubrir. Y eso que era completamente olvidado, ¿no? Yo cuando he dicho siempre, que lo pone el mismo catecismo, bueno, lo dice San Juan, ¿no? Ya estamos en los últimos tiempos. Los últimos tiempos no son los que vendrán algún día, estamos en ellos. Empezaron después de la extensión. Y nadie lo entendía, ponían caras raras. Y últimamente es al contrario, la gente te lo dice ya directamente. ¿Y tú no crees que quizá estemos cerca de los últimos tiempos? ¿No está para volver a Jesucristo? O dicen, si no ha vuelto Cristo antes, que era algo que ya no se decía desde hacía siglos, al menos aquí en España. Y yo creo que es una buena señal, porque yo cuando estudié teología recuerdo que tuve bastantes profesores que no creían en realidad, ¿no? Claro. Una de las grandes tragedias de la Iglesia, ¿no? Sí, sí. Y muchos de ellos, los que daban temas de escritura, que eran los que menos creían de todos, se burlaban de los primeros cristianos porque, mira, los pobrecillos creían que iba a llegar el fin del mundo justo después, unos años después, y mira, ¿no? Y se reían de ellos. Y a mí me escandalizaba mucho aquello, ¿no? Y me di cuenta de que no habían entendido nada. O sea, los que lo habían entendido eran aquellos que creían que iba a llegar Cristo inminentemente, porque en efecto Cristo va a llegar inminentemente. Es solo que Cristo lo ve con una perspectiva completamente distinta, pero el que sabe, el que entiende, el que vive, sabiendo que Cristo va a llegar, que viene pronto, que está llegando, ¿no? Ese es el que sabe de verdad, ese es el cristiano, es que el que no lo cree no puede ser. O sea, que a mí me parece esto una cosa muy sana. No sé si llegará el fin de los tiempos ahora o no, pero el que la gente piense en el Apocalipsis, piense que Cristo viene, sepa que este mundo no se va a quedar aquí. Es, por ejemplo, fundamental para el tema de la ecología. Gran parte de la idolatría de la ecología que se hace es porque creen que este mundo va a seguir siempre así, que lo que vale es este mundo, que este mundo se... Y no, en eso es sanísimo decir eso, la representación de este mundo se termina. Todo esto que veis, todo va a desaparecer. Pues se ven las cosas de otra forma, ¿no? Se puede vivir, por supuesto, ¿no? Como siempre ha vivido la gente decente y sensata, ¿no? De no destruir las cosas, no estropear, no ensuciar, no... pero sin idolatrar eso, sin como hace la gente hoy, ¿no? Que la ecología es una nueva religión. Sí, creo que es muy sano que la gente sea más consciente de que va a haber una segunda venida de Cristo, de que esta historia no es el final, de que Cristo va a reinar. Eso me parece sanísimo. Bueno, y como contrapartida, te agrego yo, muy insano no hablarlo, no creerlo, ni desde ya, ¿no? Porque la verdad que la experiencia de uno es escuchar muy poco hablar del Apocalipsis, por miedo a que la gente se asuste o porque es difícil. Yo creo, en el fondo, ¿no? Y hablando muy en general, que muchos de los que dicen esto en el fondo no creen. Sí. O no quieren creer que Cristo vuelve y creen en muy pocas cosas que uno piensa que deberían creer. No hay otra, es una crisis de fe lo que tenemos, es un problema. Si además la gente, yo estoy convencido de que los que mejor entienden el Apocalipsis es la gente sencilla, los niños. No hay nadie que entienda mejor. Si es a los niños a los que les gustan, ¿a quién le gustan los dragones? O sea, a los niños, claro. ¿Quién entiende perfectamente la lucha contra un dragón
la lucha contra los ángeles que vienen a caballo, el caballo blanco, la espada que sale de la boca de Cristo Rey que viene. Pues todas esas cosas los niños, que son los más sencillos, las entienden perfectamente, no se hacen líos extraños, no, es una cosa comprensible. Y además en España tenemos no sé cómo decirlo, la ventaja de que aquí, cuando vino el Islam y conquistó prácticamente toda España, hubo un resurgimiento del Apocalipsis y se conservan los beatos que llamaban, ¿no? Los apocalipsis iluminados, dibujados en los manuscritos, preciosos, hay no sé cuántos aquí en España. ¿Por qué? Porque, una vez más, era tiempo de persecución y ¿a quién volvieron? Al Apocalipsis. Lo que leían todo el tiempo era el Apocalipsis. Y eso, o sea que se puede, no hay que ser listísimo, no hay que ser un gran biblista, hay que ser sencillo y tener fe, que es lo que nos falta, desgraciadamente. Mi mujer dice siempre, mi mujer es muy combativa, y dice siempre, cuando ve cosas a veces que pasan en la iglesia o no sé qué, un obispo, no sé cuántos, dice, no creen en el juicio final, no creen en el juicio. Y yo me inclino por creer que tiene razón, como siempre, mi mujer. Y que muchas veces es falta de fe en todo eso, no se cree en el juicio, creen en otras cosas, pero no. Bueno, acá pasa eso mismo, ¿no? En distintos ambientes, donde uno va, se supone, a un ámbito católico, y la verdad que cuando sale, que nos ha pasado, ¿no? Uno comenta, no son católicos. Están diciendo cualquier cosa. Pero hemos llegado al porque no es que uno se pone con una lupa, ni como decimos nosotros acá, con el ortodoxiómetro buscando errores, ¿no? No. Es decir, no hay una verdad, ya es gravísimo. Sí, son cosas que se no ven. ¿Son católicos o no son normales? No sé. Sí. Yo, hace muchos años, mis padres me llevaron a ver a un jesuita famoso de los de entonces, el padre Vidagor. Bueno, muy bueno, muy listo. Y me dijo una cosa que yo no entendí. Me dijo, ten mucho cuidado, dijo, con los curas que no creen en Dios. Y yo no entendí. ¿Cómo no van a creer en Dios si son curas? Claro. Es completamente absurdo. Y cuántos he conocido después, ¿no? Desgraciadamente, Sí. ¿no? Muchos clérigos. Sí. Muchas veces el rencor que se ve en algunos clérigos viene de eso, claro, de que no creen en lo que es toda su vida. Y es que de eso solo puede surgir el rencor. Eso sí que sale mucho en el libro, que intenta solucionar el problema ese, y entonces convoca a los cardenales y mira qué hacer con los que no creen, los clérigos que no creen. Es un problema enorme, porque lo que siembran de sal. Sí. Sus diócesis, sus parroquias, ya no crece nada, es terrible, es un problema tan grave eso. Hablando un poquito más del libro, hay en un momento, ¿no?, que la cosa ahí se pone tensa en el Vaticano, digo. Y se encuentran, esto es gracioso también, tragicómico, ¿no? Se encuentran con que no tienen guardia suiza porque los papas anteriores, en nombre del pacifismo y todo lo que ya sabemos, lo disolvieron, ¿no? Entonces, voy a decir que ahí hacen una convocatoria en España a un grupo de jóvenes requetés de otras nacionalidades, y la verdad que nombrás especialmente y argentinos, y eso a nosotros nos llama especialmente la atención, ¿no? ¿Por qué? Bueno, primero sale que los que van a ayudarle y son unos cuantos muchachos carlistas, porque probablemente serían los que lo hicieron. Son los que han resistido contra viento y marea, ¿no? Las causas perdidas, es la causa perdida de todas las causas perdidas, ¿no? El carlismo. Y siguen con esa fidelidad a toda prueba, que es una cosa muy especial, ¿no? A mí me llamó la atención cuando fui a Argentina ver que había carlistas. Para los españoles esto es una sorpresa tan asombrosa, como si dijeras, fui a Argentina y me encontré con extraterrestres. No puede ser, ¿no? Estupendos, gente estupenda y maravillosa, ¿no? Y me gustó mucho aquello, ¿no? Me pareció una señal, ¿no?, de la unidad eso entre los pueblos hispanos, ¿no?, que tiene una unidad muy especial, incluso en las cosas, bueno, como esto, que es una cosa de detalle, es una cosa que incluso en España pues hay muy pocos carlistas, ¿no? Mi familia es familia carlista. Claro. Uno de mis tatarabuelos fue general carlista. Pero aún así los carlistas, pues a la inmensa mayoría de la gente de los españoles probablemente no sabrían lo que son. No saben lo que es, claro.
Pero encima, ya el que sepa lo que es, imaginar que hay carlistas como los hay en Argentina o en Perú o en sitios así, eso ya es mind blowing, como dicen los norteamericanos, ¿no? Esto te hace que te estalle la cabeza. Entonces me gustó mucho Claro. y lo puse, que luego pues la realidad es que cuando necesitó eso el Papa, cuando el Papa, ¿no? Cuando va Garibaldi y todo esto, ¿no? Y atacan ya se queda, ya las últimas batallas, quienes estuvieron también allí con los cruavos pontificios fueron los carlistas, que habían perdido sus propias guerras. El mismo pretendiente carlista estuvo allí, en la Puerta Pía, ¿no? Luchando ahí con la resistencia que hicieron un poco nominal hasta que el Papa dijo, solo para que quedara claro que aquello era un atropello, y ya luego les dijo, bueno, ya rendir, pero estuvieron allí luchando los carlistas. O sea que me pareció una buena idea recordarlo y recordar que eso es una parte buena de España, de fidelidad de España, que gracias a Dios pues se ha transmitido, incluso hoy en día quizás se vea más en las Españas del otro lado del océano que Eso está buenísimo porque son temas que, a ver, con una palabra uno ya derivás a un tema que no lo escuchó nunca, tiene que estudiarlo, tiene que verlo, tiene que saber de lo que existió, ¿no? Como, digamos, lo sabemos acá, es decir, uno cuando estudia digamos, el cristianismo, la cristiandad, las rupturas de la cristiandad, ¿no? Y bueno, indefectiblemente va a llegar al carlismo, va a pasar por Franco, va a empezar a ver un montón de cosas, ¿no? Así que, y además te digo, especialmente a este grupo de amigos nos llamó la atención porque en el segundo libro tenemos un cuento, nosotros hemos escrito no una novela, sino cuentos, que se llama El quinto viaje del almirante, ¿no? Que es, digamos, vamos nosotros para España. Y está muy bueno y tiene que ver con algo de esto que vos planteás un poquito de otra manera, pero el mismo espíritu. Es que la historia, eso como decía Luis, la historia está llena de Cristo y volver a ella, leerlo, estudiar, todo eso renueva mucho las cosas, ¿no? Porque decía Luis también, que a mí siempre me ha parecido fundamental, decía, hay que leer libros de todas las épocas. Dice, pero si solo tienes que leer de alguna época, nunca los leas solo de la tuya. Dice, porque los libros de tu época se equivocan en las mismas cosas que tú. Tienen tus mismos errores y por eso no los ves. Decía, si solo vas a leer de alguna, lee de una época anterior, porque sus errores, que los tendrán también, son distintos que los tuyos. Entonces te ayudan a ver dónde tú estás equivocado, ¿no? Claro. Y eso es verdad que ayuda mucho, ayuda mucho. Yo siempre recomiendo que se lean libros antiguos en la medida de lo posible. Casi nadie lo lee, ¿eh? Casi nadie lee libros antiguos. La realidad es que la gente que ha leído libros de más de 100 años es minúscula, es un porcentaje minúsculo. Sí. Y así nos va. Claro. Bruno, para que no se haga tan tarde, porque allá van a ser cerca de las 12, te hago la última pregunta, que para mí, bueno, quedó última, pero es muy importante y tiene que ver casi con el principio del libro, ¿no? Porque me gustaría destacar algo que es emocionante, ¿no? Cuando el Papa asume, sale al balcón y grita 3 veces Jesucristo. El solo imaginarlo emociona, ¿no? Y dice eso, Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. ¿Por qué? Porque es lo que todos notamos, aunque algunos no sepamos ponerle palabras, que falta hoy. Es que eso es la Iglesia. Si es que la Iglesia es lo único que tiene que decir al mundo. Vivimos como obsesionados en que la Iglesia tiene que encontrar nuevas formas de comunicación, llegar a la gente, hablarle con palabras que entienden. No. Lo más importante, vamos, todo eso está muy bien. Pero lo verdaderamente importante es que lo único que tiene que decir la Iglesia es Jesucristo. Eso es la palabra de Dios. Y para Dios ha sido suficiente, para la Iglesia también, ¿no? Yo creo que todos anhelamos eso. Ya me lo han dicho bastantes personas que eso les emocionó. Es una cosa muy sencilla. Pero es porque todos lo echamos de menos. Echamos de menos que la Iglesia sea más Iglesia. No más moderna. No echamos de menos que sea más tolerante o que sea más... yo que sé, más entretenida, o que sea, sino que sea más Iglesia, que es lo que ofrece la Iglesia. Sino, eso es el gran secreto, es que la Iglesia sea Iglesia.
¿no? Que tenga fe, Exacto. que dé la fe. Lo demás está un poco igual. Está bien escribir novelas, está bien hacer vídeos, está bien, todo eso está muy bien. Pero lo verdaderamente importante es que la Iglesia hable de Jesucristo. Y lo demás son, bueno, aditamentos que están bien, son buenos, pero no son lo Claro. No sé si te parece. Pero me parece, estoy totalmente de acuerdo, tiene que ser así, y me recordaste algo que leí esta semana, que creo que es de Juan Manuel de Prada, que dice, los pastores no tienen que tener olor a ovejas, sino olor a incienso. Me pareció genial. Justo, claro, Estamos cansados de los pastores con olor a oveja. Sí. La verdad es que nadie... Si fuera interesante, si la persona en sí fuera interesante, pues para eso no hace falta que sea cura, ¿no? Lo que buscamos en el sacerdote es que sea a Jesucristo. Exacto. Yo me encantaría que todos los ordenandos, los que se ordenan, ¿no? Fuera lo primero que dicen en su primera misa, fuera algo así, ¿no? Con otras palabras, como fuera, pero que fuera eso. Es lo que tiene que decir todo el mundo. Así es. Oye, qué interesante toda esta conversación, ¿eh? He disfrutado mucho. Bueno, Bruno, sí, yo también, muchísimo. Seguiríamos hablando, la verdad que, como te dije, ojalá, siempre decimos lo mismo, ojalá podamos encontrarnos personalmente en algún momento, si no viene Cristo antes. Efectivamente. Si no viene pero Cristo antes. realmente Pero sí, así. si no viene y si no en el cielo, ya nos tomaremos unas cervezas, pero si no, estás invitado aquí a venir a mi casa, tú y los demás estáis invitados, a ver si os acercáis aquí a Madrid, que os estamos esperando. Dios quiera, y lo mismo, la invitación va para vos y todos los amigos que hay allá, que estamos en comunión, ¿no? Esto de la amistad en Cristo, que a veces parece que uno no está diciendo la verdad, pero es así, se conoce virtualmente con alguien y hay una amistad, porque está unida en la verdad. Así que, bueno, Bruno, te agradezco muchísimo. La verdad que hemos estado hablando 47 minutos, me parece que... va a pasar, pensé que eran 10 da para o 15, mucho más. Sí, pasó volando y da para más. Pero bueno, hasta aquí llegamos. Gracias por estar con nosotros. Así que un abrazo desde Santa Fe de la Veracruz, Argentina. Muchísimas gracias, eso da gusto. Vivir en un lugar con un nombre tan bonito, que eso es un privilegio, verdaderamente. Privilegio así verdaderamente. es, así. Bueno, muchísimas y gracias. por supuesto le decimos... ¿sabés qué? No me quiero olvidar. ¿Cómo hace la gente para conseguir tu libro? En Argentina es que es prácticamente imposible. Yo no he conseguido, es una editorial muy pequeña, no tiene fondos y las restricciones son tan grandes que cuesta al final enviar un libro allí al final, pues cuesta una barbaridad, cuesta como 3 veces el precio del libro, así que nunca hemos conseguido venderlos allí. Pero nada, si no, que te escriban a ti y tú les envías una copia electrónica. Bueno. Pues como no vas a vender, cuantos más lo leas, mejor. No, es difícil, ¿no? Se vende por Amazon y estas cosas, pero ya sé que allí es complicado todo lo de comprar y cosas, el comercio exterior es complicado. Sí, la verdad que es así, ¿no? Las editoriales pequeñas, sin fondo, una historia que se repite en los ambientes católicos. Siempre falta la plata. Efectivamente. Pero bueno, ya se hará. Y si no, lean los que tienen allí tan buenos, ¿no? Este de Anzoátegui, que también es así, de este estilo. Buenísimo. Estupendo, ¿no? Sí, es buenísimo. Las hojas de la higuera, un librazo. Las hojas de la higuera. Magnífico. Sí. ¿Ese lo leíste? Sí. Me lo mandó es él. fantástico. Y me gustó mucho. A veces cuesta, algunos argentinismos es difícil entenderlos. Sí. Pero me gustó mucho. Así que lean mejor el producto nacional antes y ya habrá tiempo de leer el importante. Bueno, Bruno, ahora sí, muchísimas gracias, te mando un abrazo y bueno, saludos a todos los que nos están mirando y nos reencontraremos en breve. Adiós. Un abrazo. Abrazo.